Dicen que los casos más complejos no siempre dejan huellas. A veces empieza con una pregunta, un pensamiento que vuelve una y otra vez, una lucha que nadie más parece notar. Pero, ¿qué pasa cuando las historias se miran desde otra perspectiva? ¿Y si las respuestas han estado ahí todo este tiempo? Cada episodio es un caso, cada caso tiene una carta, y cada carta puede cambiar tu historia. Esto es Caso en Cristo. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Caso en Cristo. Yo soy Hanna y hoy vamos a estar hablando de la mansedumbre, que también podemos dar un sinónimo de esta palabra como humildad. Quiero empezar con Lucas 18:14, que dice: porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pablo considera la humildad súper importante, porque sin la humildad no podemos esperar cultivar el resto del fruto, porque vemos que hay muchos frutos del Espíritu, ¿no? Y todos son súper importantes, pero la humildad es una característica que puede facilitarte en muchos aspectos de los frutos, de otros frutos del Espíritu. Hay dos pasajes del libro de Isaías que nos muestran claramente la estima con que Dios mira a la persona humilde. Leemos en Isaías 57:15: porque esto dice el Altísimo y Sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en lugar santo y sublime, pero también con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Luego leemos en Isaías 66:12: esto es lo que dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me construirás? ¿Dónde estará mi lugar de descanso? ¿No hizo mi mano todas estas cosas y así llegaron a existir?, declaró el Señor. Este es el que estimo, el que es humilde y contrito de espíritu y tiembla ante mi palabra. Dios no solo elogia la humildad en su pueblo, sino que nuestro Señor lo mostró en la humanidad, en su humanidad. Y siendo hallado en apariencia de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La humildad se manifiesta en nuestras relaciones con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Debemos ser humildes hacia Dios y su palabra, humildes con respecto a las pruebas y bendiciones que se nos presenten o las habilidades y logros con los que somos bendecidos, y humildes hacia otras personas. La humildad es la actitud adecuada con la que abordar todas estas relaciones y circunstancias. Como el amor desafía una definición adecuada, solo puede describirse y entenderse tal como se aplica a la vida cotidiana. Y vamos a empezar con los puntos, ¿vale? Esta era un poco la introducción. El punto número 1 es la humildad ante Dios. Y me parece un buen punto por el que empezar, porque primero tenemos que tener en cualquier aspecto, en cualquier situación, aquello que queremos con Dios, y después, por consecuencia, se dará con nosotros mismos y con el resto de las personas. La humildad hacia Dios es similar al temor de Dios. Comienza con una visión elevada de la persona de Dios. Al ver a Dios en su majestad, asombro y santidad, somos humillados ante Él. En cada ocasión en las Escrituras en la que el hombre tuvo el privilegio de ver a Dios en su gloria, fue abatido o humillado en su presencia. Y sabes, me encanta porque no es una humillación como quizá creemos en el mundo o con las personas, de que nos humillan y como dices, qué vergüenza, ¿sabes? ¿Qué acabo de pasar? No quiero salir de mi casa nunca más por la vergüenza que acabo de pasar o cómo me acaban de humillar. Pero en el aspecto de Dios, la humillación no es así. Se entiende como un acto voluntario de redención, reconocimiento de la propia pequeñez y sumisión ante el Creador. Pero no porque te estés haciendo a ti de menos, es que estás ante el Altísimo, ¿sabes? Y además, o sea,
no se podría considerar pequeñez, porque cuando Dios está con nosotros, o sea, es que no hay nadie que pueda venir contra nosotros, porque peleamos desde la victoria, porque Dios siempre tiene la victoria. A diferencia de la humillación entre humanos, que suele ser denigrante y destructiva, humillarse ante Dios se considera un acto de amor, fe y obediencia que trae paz, gracia y restauración. En ejemplos de humildad podemos ver en personajes como Moisés, que se postró en tierra y adoró. Isaías clamó: ¡ay de mí! Ezequiel cayó boca abajo. Juan cayó a sus pies como si estuviera muerto. Incluso los 4 seres vivientes y los 24 ancianos en el cielo de Apocalipsis cayeron ante el trono del Cordero glorificado. Debemos humillarnos bajo la mano poderosa de Dios, abordando cada relación y cada circunstancia en referencia a Él. Cuando las relaciones con las personas son buenas y las circunstancias son favorables, debemos recibir humildemente estas bendiciones de su mano misericordiosa. Nosotros no podemos comenzar a experimentar una humildad en ninguna otra relación hasta que experimentamos una profunda humildad en nuestra actitud hacia Dios. Cuando seamos conscientes de nuestra relación de criatura pecaminosa con un Dios infinitamente majestuoso y santo, no desearemos compararnos egoístamente con los demás. Y en la medida en que nuestra conciencia de nuestro humilde lugar ante Dios sea permanente, evitaremos las tentaciones del orgullo y la competencia. Porque sí, muchas veces, o sea, quizá me estás escuchando decir esto y dices: es que yo no me quiero humillar, ¿sabes? Pero es lo que te he explicado, no significa una humillación como con los seres humanos, sino es distinto, porque todo en Dios es distinto. Y para eso sí, obviamente tenemos que dejar nuestro orgullo, dejar nuestra competencia. Y como os he dicho antes, primero tendremos que aprenderlo con Dios, para después saber manejarlos con nosotros mismos y con los demás. Y es súper importante. La persona que es verdaderamente humilde ante Dios también lo es ante la palabra de Dios. Dios dice que estima a la persona que es humilde y contrita de espíritu y que tiembla ante su palabra. Cuando el rey Josías escuchó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras, diciendo: grande es la ira del Señor que arde contra nosotros, porque nuestros padres nos han bendecido. Porque nuestros padres no han obedecido la palabra de este libro. Está en 2 de Reyes 22:13. Josías se dio cuenta de que la palabra de Dios era la expresión de la voluntad de Dios que debía ser obedecida y que no obedecerla incurriría en el juicio de Dios. Debido a que Josías tembló ante la palabra de Dios, su corazón respondió, se humilló y reconoció el pecado de su pueblo, y Dios lo escuchó. No cuestionó la palabra de Dios, él simplemente lo obedeció. También debemos desarrollar este tipo de humildad hacia la Biblia, al escuadriñar las Escrituras, porque no es un libro más. De hecho, mucha gente lo llama el libro sagrado. Para mí es como un manual de vida. Y obviamente es el libro sagrado y no podemos leerlo como un libro más, como un cuento más, como una metáfora, no. Porque al final todo eso ocurrió y al final leas el versículo que leas, Dios te va a estar hablando. Porque la palabra de Dios está viva, la Biblia está viva. Al escuadriñar las Escrituras debemos permitir que ellas nos escudriñen y juzguen nuestro carácter y conducta. Debemos tratar las Escrituras no solo como una fuente de conocimiento acerca de Dios, sino como también la expresión de su voluntad para nuestra vida diaria. También mucha gente lo llama el pan de cada día porque te nutres espiritualmente. Como dice la conocida declaración, la Biblia fue dada no solo para aumentar nuestro conocimiento, sino para guiar nuestra conducta. Con demasiada frecuencia parece que nos acercamos a la Biblia solo para aumentar nuestro conocimiento de los hechos de la Biblia. Y está bien, porque
estudiarla está bien, hacer estudios bíblicos está genial, absolutamente, siempre que abres tu Biblia está increíblemente bien, pero a veces tenemos que cambiar como la perspectiva de cómo la leemos, ¿sabes? Necesitamos aumentar nuestro conocimiento espiritual, pero debe ser con el propósito de obedecer la voluntad de Dios. Pablo oró para que Dios llenara a los cristianos colosenses con el conocimiento de su voluntad, para que pudieran vivir una vida digna del Señor y agradarlo en todo. Porque, mira, podemos sabernos Génesis completo, la Biblia completa, Apocalipsis completo, los Evangelios, podemos sabernos miles de versículos, tener conocimiento de la palabra. Y eso está increíblemente genial, pero tenemos que saber aplicarlo a nuestras vidas. No puede ser solo como un libro de historia. Tiene que habitar en nosotros la palabra. Como un creyente, cuando un creyente es verdaderamente humilde ante Dios y su palabra, también será humilde acerca de sus propios dones, habilidades y logros. Se dará cuenta y reconocerá con gratitud que todo lo que es y todo lo que tiene proviene de la mano de Dios. Este aspecto de la humildad en realidad comienza con nuestra comprensión de la salvación personal. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor. En 1 Timoteo 1:15. Pablo nunca se comparó favorablemente con los incrédulos que lo rodeaban. Estaba demasiado abrumado por el hecho de que la gracia de Dios era suficiente para alcanzarlo, incluso a él. Y es que si te das cuenta y haces un estudio de este versículo, es como wow, porque Pablo habla de que básicamente él se humilló de una manera brutal, no solo ante Dios, sino ante los demás, ¿sabes? Y eso no le restó a él nada, porque al final nuestra identidad está en Cristo y humillándonos ante Dios tenemos muchísima más identidad, porque nos va forzando nuestro carácter y nos vamos pareciendo más a Jesús. Y me encanta porque, Pablo dice: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor. Él mismo reconoce que él es el peor. Y eso es una manera de humillarse, ¿sabes? Y él habitaba con todo tipo de personas y se amoldaba a sus vidas. No, en ningún momento se creía superior, en ningún momento decía: pues como yo tengo más dinero, o como siento más la gracia de Dios, o como X. No, él siempre se puso a su estatura, se puso en sus zapatos, en los de esas personas, y les ayudó mostrando el carácter de Jesús y el Espíritu Santo y Dios habitando en él. Y así es como debemos ser nosotros. Es un ejemplo que debemos seguir, por lo que somos salvos por la gracia de Dios, independientemente de nuestras obras. Somos salvos mediante nuestra fe y no por nuestras obras. Creo que como cristianos esto lo sabemos perfectamente, pero si solo tenemos fe y no tenemos estas obras y esta humildad, no estamos reflejando a Jesús y el propósito de Dios en nuestras vidas. Es más difícil que se cumpla. Además, que Dios nos llama a ser humildes de corazón, a tener un corazón bondadoso. Y hemos leído anteriormente de que Dios mira a los humildes desde una perspectiva tan bonita que eso también nos puede motivar. Nuestra actitud de humildad con respecto a nuestra salvación debe llevarnos al reconocimiento de que cualquiera de nuestras habilidades y logros son igualmente el resultado de la gracia de Dios. En su primera epístola a los cristianos corintios, Pablo no se anda con rodeos sobre este tema. ¿Quién os diferencia de los demás? ¿Qué tenéis que no hayáis recibido? Y si lo recibisteis, ¿por qué os jactáis como si no lo recibisteis? Cada habilidad y cada ventaja que tenemos proviene de Dios y nos ha sido dada como mayordomía que se utiliza para servirle.
Cuando Moisés estaba dando instrucciones finales a los hijos de Israel antes de entrar a la tierra prometida, les advirtió específicamente contra el orgullo que conlleva atribuirse el mérito de los éxitos. Quizá te digas a ti mismo, mi poder y la fuerza de mis manos han producido esta riqueza en mí. Pero acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es quien te da la capacidad de producir riquezas. Y así confirma su pacto que juró a tus padres, como lo es hoy. Está en Deuteronomio 8, del 17 al 18. La humildad hacia nosotros mismos consiste pues en atribuir todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que hemos realizado al Dios que nos da la gracia. De hecho, yo he escuchado bastante que no es que nosotros le damos a Dios, sino que nosotros le devolvemos a Dios, porque Dios nos lo permite, nos permite darnos eso, esa situación, lo que sea, y nos lo da para que le podamos servir a Él y mostrar y ser reflejo de Jesús, y entonces devolvérselo. El punto número 2 es la sumisión, el servicio y el honor. Un creyente que es humilde ante Dios también será humilde hacia los demás. Pablo nos instruye en Efesios 5:21, someteos unos a otros por temor a Cristo. Pero también dice 1 de Pedro 5:5, vestíos de humildad unos para con otros. ¿Pero qué significa someterse unos a otros? ¿Significa ceder siempre a las demandas o opiniones de los demás? Pues para nada. Significa someterse tanto a la instrucción como a la corrección de otros creyentes. Ser enseñables o lo suficientemente humildes como para admitir que hemos errado cuando otro creyente nos corrige. Pedro nos proporciona un ejemplo de cómo someternos a la corrección de otro creyente. Cuando Pedro llegó a Antioquía, Pablo consideró necesario reprender a Pedro por su hipocresía con respecto a los cristianos gentiles. Cuando leí esta historia dije, no hay mayor ejemplo que este. Me encanta porque todo lo podemos tomar en ejemplo en la Biblia. O sea, no hay nada que nosotros hayamos pasado o que estemos en la situación que no esté en la Biblia. La historia sigue diciendo, la reprimenda de Pablo no solo fue severa, sino que se hizo abiertamente ante los demás creyentes. Las escrituras no nos dicen cuál fue la reacción de Pedro, pero aparentemente Pedro no albergaba ningún resentimiento hacia Pablo. En una de sus propias cartas más tarde se refiere a Pablo como nuestro querido hermano, y habla de las cartas de Pablo como escritura, es decir, como parte de los escritos divinamente inspirados de la palabra de Dios. Vamos a ir a 2 de Pedro 3:15-16. Tened presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como se escribió también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición. Básicamente nos dice que pues Pedro no tenía ningún resentimiento hacia Pablo. Estaban como en un lugar, ¿vale? Y pues había más gente, tal, estarían hablando, como en un bar, por ejemplo, ¿sabéis? Y Pablo vio a Pedro como que no estaba como reflejando mucho a Jesús, ¿vale? Y entonces pues Pablo fue a decirle como, oye, espabila que no estás haciendo lo que tienes que hacer. Y incluso se lo dijo ante los demás. Y pues obviamente, como hemos dicho antes, no se muestra la reacción de Pedro, pero vemos que incluso está como agradecido de que le haya como corregido, ¿sabes? Porque al final nosotros debemos ser corregidos y también corregir, pero tenemos que tener en cuenta que si corregimos, lo tenemos que hacer desde una perspectiva de amor hacia los demás, no desde una perspectiva de corregir malamente, ni de regañar, ni castigar, solo como de mejorar y ayudar al prójimo. Después hay otro versículo que dice, han abandonado el camino recto y se han extraviado para seguir la senda de Balán, hijo de Bosor, a quien le encante el salario de la injusticia, pero fue reprendido por su maldad, su burra, una muda bestia de carga.
habló con voz humana y refrenó la locura del profeta. Evidentemente, Pedro había aceptado la reprimenda de Pablo, se había sometido humildemente a la corrección de otro creyente, aunque ese creyente era más joven en el Señor que él. No hay duda que la sumisión o la enseñanza no solicitada o la corrección de los demás es difícil para nuestros corazones naturalmente orgullosos. Pero el contexto de la instrucción de Pablo sobre la sumisión mutua en Efesios 5 indica que es una de las evidencias de estar lleno del Espíritu. Básicamente dice que el Espíritu no nos hace humildes, Él nos permite humillarnos ante estas situaciones difíciles. Una ocasión muy común para mostrar humildad es sirviéndose unos a otros. En esta área, Jesús es nuestro mayor maestro y líder. El ejemplo más destacado es cuando lavó los pies de los discípulos la noche de su traición. Pero toda la vida de Jesús consistió en servir a los demás. Dijo que no vino para ser servido, sino para servir. Y si Jesús lo hizo, ¿por qué no lo haríamos nosotros? Al servir es importante enfocarnos en la fuerza y la gracia de Dios, no recibiendo nosotros toda la gloria, o únicamente servir a los demás por reconocimiento y reputación. No tenemos que actuar de una manera humilde por lo que digan los demás o cómo nos vean los demás, sino desde ese deseo y ese amor para los demás. Y también sabiendo que a Dios le agradan estas actitudes. Porque al final, si tienes una humildad falsa, por así decir, no cuenta. Porque al final lo estás haciendo por un costo y para hacer un reconocimiento para ti, cuando en realidad toda la gloria y la honra es para Dios siempre. Punto número 3 es practicar la humildad. Podemos comenzar renovando nuestra mente. ¿A qué me quiero referir con esto? Al memorizar y luego meditar en las Escrituras de esta manera. El Santo Espíritu el Espíritu Santo nos transforma interiormente, cambiando nuestros valores. Por ejemplo, podemos empezar a darle mayor importancia a poner a los demás por delante de nosotros mismos. Y con esto quiero aclarar una cosa. No significa que te dejes a ti, no significa que te rasques la piel para otra persona. Yo no me estoy refiriendo a eso. Estoy refiriendo a que dejemos de ser egoístas y pensemos tanto en nosotros y tan poco en los demás. En siempre pensar que nosotros somos los más importantes y que los demás no son nada. Y pensar, vale, esta persona también ha sido creada por Dios, también es un hijo de Dios y Dios lo ama igualmente. Entonces yo tengo que mostrarle también ese amor. Y no digo que sea fácil, porque hay situaciones que te enfrentas y dices, pero es que yo cómo voy a mostrar amor en esta situación. Bueno, creo que ahí es cuando Dios nos prueba y nos dice, pues ahí es cuando tienes que amar al amigo y al enemigo, ¿sabes? Y no digo que vaya a ser fácil, pero con las fuerzas de Dios todo, absolutamente todo se puede, pero con nuestras fuerzas no podemos hacer absolutamente nada. Entonces, quizá lo intentes y lo intentes con tus fuerzas, quizá alguna vez te salga o nunca te salga, pero con las fuerzas de Dios siempre va a ser muchísimo más fácil, porque al final le entregamos esa carga pesada a Él y obviamente nosotros también tenemos que hacer nuestra parte, pero al final es como que Dios y yo vamos juntos de la mano a por eso, ¿sabes? Y obviamente Dios sabe que quizá es difícil para nosotros mostrar humildad, quizá es difícil amar al enemigo, amar al prójimo, pero si le entregas eso a Dios, esa dificultad, y le dices que estás dispuesto a que moldee tu corazón para tener ese tipo de humildad, créeme que Él te la va a dar. O sea, estoy 100% convencida. Porque al final Él quiere que seamos así, que tengamos un corazón humilde. Entonces, Él nos va a ayudar en absolutamente todo que provenga de Él. El Espíritu Santo también usará estas escrituras que hemos
memorizado para convencernos en situaciones específicas, cuando no estamos a la altura de nuestros nuevos valores. Confiesa cualquier forma de orgullo a medida que el Espíritu Santo te convenzca, y ora por sensibilidad para verte a ti mismo como Dios te ve, porque es muy importante también la humildad hacia uno mismo. O sea, yo, ¿vale? Pienso que primero tenemos que saber tener humildad ante Dios. Después tenemos que saber tener humildad hacia nosotros mismos y después saber tener humildad hacia los demás. ¿Por qué? Porque si tú no te tienes humildad a ti mismo, al final vas a estar como dándote así con un látigo y al final es precioso que tengas humildad hacia los demás, pero tú también mereces tener humildad hacia ti mismo, ¿sabes? Y que los demás también te muestren humildad hacia ti. Ora para que el Espíritu Santo te cambie interiormente. Vamos con la parte de ejercicios para la práctica y discusión. Puedes escribirlos, reflexionarlos, comentarlos con familiares, amigos. El ejercicio número 1 está en Isaías 57:15 y Santiago 4:6. Hacen fuertes promesas sobre cómo Dios se relaciona con las personas humildes versus las orgullosas. ¿Por qué supones que Dios mora y les da gracia a las personas humildes? Hazte esta pregunta, te la repito. ¿Por qué supones que Dios mora y les da gracia a las personas humildes? Esas preguntas que te voy a hacer para que las reflexiones las puedes debatir con un grupo de personas o contigo misma, o te puedes grabar incluso si te parece divertido. Yo a veces lo hago y así pues obtendrás la respuesta y se te hará más fácil. El ejercicio número 2 es cómo definirías la humildad. Ejercicio número 3, medita en la humildad de Jesús en Filipenses 2:38. ¿Cuáles son algunas de las cosas que le costó su humildad? Ejercicio número 4, ¿cómo se puede cultivar una actitud de humildad ante Dios? Ejercicio número 5, revisa los últimos días y busca situaciones en las que te sentiste tentado a actuar de manera egocéntrica en lugar de anteponer a los demás a ti mismo. ¿Qué hiciste en cada caso? ¿Qué observas sobre ti mismo? Ejercicio número 6, ora por sensibilidad para verte a ti mismo como Dios te ve. Confiesa cualquier autoegocentrismo centrado y ora por la gracia de cambiar. Ejercicio número 7, ¿hay algún pasaje bíblico en particular, quizás uno de este capítulo, que te ayudaría a desarrollar la humildad? Si es así, tómate un tiempo para meditar sobre ello. Y con esto se acabarían los ejercicios, ¿vale? Pero vamos a seguir hablando sobre este fruto del Espíritu. Cuando escuchas la palabra mansedumbre, quizás piensas en alguien que nunca decía nada, que dejaba que todos le pasaran por encima, o que simplemente era una persona tímida. Pero cuando lees la Biblia, descubres que Dios no está hablando de eso. La mansedumbre no es debilidad, la mansedumbre es poder controlado, es tener la capacidad de responder con ira y decidir responder con gracia, es poder defenderme y elegir actuar con amor, es tener razón y aún así hablar con humildad. No es falta de carácter, es carácter dirigido por el Espíritu Santo. Y Jesús es el ejemplo perfecto. En Mateo 11:21 dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y pensemos un momento, ¿Jesús era débil? No. De hecho, para mí es la persona más fuerte del universo, es tan valiente. O sea, le digo siempre, te admiro tanto, o sea, eres tan valiente porque es que hiciste tantas cosas, moriste en esa cruz por nosotros y sufriste tanto que, wow, o sea, es que es digno y digno de admiración. Bueno, volviendo al tema, Jesús no era débil, él calmó tormentas, expulsó demonios, enfrentó a los fariseos, entró al templo y volcó las mesas, podía llamar legiones de ángeles para defenderlo, pero eligió la voluntad del Padre. Eso es mansedumbre, no es no tener poder, no es quedarte callado, no es no defenderte, no, es decidir usar ese poder correctamente, desde una perspectiva quizá más buena, por así decir, que en vez de gritar, pues dilo más tranquilamente.
en vez de, aunque sepas que tengas razón, muchas veces no hace falta defenderte, porque muchas veces es mejor evitar una discusión, ¿sabes? La mansedumbre no significa dejar que te humillen, permitir abuso, no poner límites, no significa decir sí a todo. Jesús era manso, pero también decía no. También corregía, también confrontaba, también se alejaba cuando era necesario. La diferencia es que nunca reaccionaba desde el orgullo, siempre respondía desde el amor. Pongamos un ejemplo. Lo he llamado el carrito del supermercado, ¿vale? Imagina que vas caminando tranquilamente. Estás, ya has comprado todo y estás en el supermercado y vas a la cola y se te cuela alguien. Y tú dices, como mentalmente, perdona, es que no me has visto, o incluso puedes llegar a decírselo. Pero el espíritu te dice, no todo merece una guerra. A veces ganar una discusión significa perder la paz. Y quizá te parece un ejemplo insignificante, pero es que en estos ejemplos es cuando también se puede probar la mansedumbre. Otro ejemplo es si tienes coche, ¿vale? Vas conduciendo y alguien se te mete por delante, así súper rápido, sin poner intermitente. Y es como que automáticamente te conviertes en el juez de la Fórmula 1. Pero mira pero lo que sea que digas. Y de repente recuerdas que quizá hace 2 días fuiste tú quien se te olvidó poner intermitente, ¿sabes? La mansedumbre también consiste en recordar que nosotros tampoco somos perfectos. Y es lo que he dicho antes, tampoco vamos a tolerar todo, porque no lo vamos a tolerar todo. Significa responder de una manera pues más calmada y no saltar al instante. Otro ejemplo es que a mí me ha pasado y molesta una barbaridad, y si te lo hacen mucho dices como ¿sabes qué? Me voy porque no aguanto más. Estás hablando con alguien y te interrumpe 1, 2, 3 veces, y entonces quizá ya tienes como preparada tu respuesta de, oye, ¿me dejas hablar de una vez? ¿O quieres hablar tú todo el día? Por ejemplo, no sé. No. Piensa, no voy a saltar, porque decido escuchar. Y ya está. Decido escuchar, y cuando termine de hablar, hablas tú. Y ya está. Si es verdad que si es algo muy recurrente, pues si es verdad que se lo tienes que decir, le dices como... Pero no se lo digas de una manera mala, sino desde una perspectiva como, oye, muchas veces yo voy a hablar y tú me interrumpes, o muchas veces es que no me das ni oportunidad de hablar porque hablas tanto que no ni puedo hablar, ¿sabes? Porque estas cosas pasan, esto es la realidad. Pero en estos ejemplos, como he dicho antes, es donde tenemos que probar el fruto del espíritu, porque no podemos esperar a que nos pase algo grande si no sabemos ni siquiera hacerlo en los ejemplos pequeños, en los ejemplos cotidianos. Y te quiero decir, la mansedumbre no controla a los demás, te controla a ti. Eso cambia absolutamente todo, porque no puedes controlar cómo te hablan, no puedes controlar cómo la gente reacciona, no puedes controlar sus decisiones, pero sí puedes permitir que el Espíritu Santo controle las tuyas. Lo contrario de la mansedumbre es reaccionar impulsivamente, es responder desde el ego, es querer ganar todas las discusiones, pensar que siempre tienes la última palabra. Entonces ahí es cuando la carne reacciona. Pero tienes que dejar que el espíritu responda, y en eso hay una enorme diferencia. Y quizá en los primeros ejemplos, en las primeras situaciones te cuesta una barbaridad, pero el primer punto es como cuando estés en una situación y que tu mente te diga, puedes ser humilde en este
en esta situación, ahí ya tienes un paso absolutamente ganado, porque ya lo estás reconociendo y ya lo estás viendo. Entonces el siguiente paso es actuar, ¿vale? Y muchas veces, las primeras veces va a ser forzadísimo, no te va a apetecer, quizá quieres gritar, pero después de un tiempo ya te saldrá natural. Obviamente no significa que quizá muchas veces también quieres gritar, pero te saldrá pues más natural. Entonces, ¿cómo vivimos la mansedumbre? Punto número 1. Antes de reaccionar, haz una pausa. En Proverbios 15:1 dice: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Es lo típico de que tú puedes decir algo y tener toda la razón, pero si lo dices de malas maneras, si lo dices gritando, si lo dices de una manera súper chula, pues chula a nivel de egocentrismo, es como que pierdes toda la razón. Pero si lo dices de una manera calmada, por así decir, tampoco te voy a decir que estés como respira, inhala, no. O sea, simplemente no desde una perspectiva súper eufórica, ¿sabes? No todo pensamiento merece convertirse en palabra, no todo sentimiento necesita convertirse en reacción. Punto número 2 es: recuerda quién controla tu vida. Ya no vives gobernada por tus emociones, vives guiada por el Espíritu Santo. Y sí, tus emociones son reales, pero no son tu autoridad. Punto número 3 es: elige la humildad. Filipenses 2 nos enseña que Jesús se humilló. Si Él, siendo Dios, eligió servir, ¿quién soy yo para creer que siempre tengo que ganar? Punto número 4. Dejo espacio para que Dios actúe. Romanos 12:19 dice: no os venguéis vosotros mismos. A veces quizá quieres defenderte inmediatamente, pero Dios te recuerda: déjamelo a mí. Y eso requiere mucha mansedumbre. Entonces la pregunta es: ¿quién está controlando ese carácter? ¿Tu orgullo, tu enojo, tu ego o el Espíritu Santo? En conclusión, cada día tenemos dos opciones. Puedes reaccionar como tu carne quiere, de una manera inmediata, de una manera egocéntrica, o puedes responder como Jesús respondería. La mansedumbre no hace menos fuerte tu voz, hace más fuerte tu testimonio, porque cualquiera puede explotar, de hecho todos lo hacemos, pero solo alguien lleno del Espíritu Santo puede permanecer firme, responder con amor y seguir reflejando a Cristo. Un ejemplo que tú puedes hacer de oración, ¿vale? Señor, no quiero ser una persona que simplemente tiene un buen carácter. Quiero ser una persona cuyo carácter está completamente rendido a ti. Enséñame a responder antes que reaccionar, a escuchar antes que hablar y a reflejarte incluso cuando mi carne quiera hacer lo contrario. Que la gente no vea solamente mi personalidad, sino el fruto del Espíritu en mí. En nombre de Jesús, amén. Y bueno, hasta aquí hemos finalizado, pero aún el caso no está resuelto porque me falta la carta de Dios para ti, que te la voy a leer. Esas son las palabras de Dios para ti, no mis palabras, sino las de Dios, ¿ok? Te dice: no te llamé para que fueras una persona que explota por cualquier cosa, pero tampoco para que vivieras apagando tu voz. La mansedumbre no consiste en dejar que todos hagan contigo lo que quieran. Yo nunca te pedí que confundieras amor con permitir el pecado, ni humildad con falta de identidad. Te estoy enseñando algo mucho más difícil, te estoy enseñando a gobernar tu corazón, porque cualquiera responde con la misma moneda, cualquiera levanta la voz cuando se siente atacado, cualquiera hiere cuando ha sido herido, pero tú ya no perteneces a cualquiera. Mi espíritu vive en ti. Cuando eliges callar en lugar de destruir, no estás perdiendo, estás venciendo una batalla que casi nadie ve. Escuchar antes de responder, estás dejando espacio para que yo hable primero. Cuando renuncias a demostrar que tienes razón, no estás siendo menos inteligente. Estás confiando en que yo no necesito que defiendas tu orgullo. No quiero que seas una persona impulsiva, quiero que seas una persona gobernada. No por tus emociones, por tu carácter, por tu ego, sino por mí. Habrá momentos en los que tendrás toda la razón y aún así te pediré que respondas con gracia. No porque el otro la merezca, sino porque tú llevas mi nombre. Recuerda a Jesús. Pudo responder con fuego, pudo bajar de la cruz, pudo callar a todos con una sola palabra y eligió obedecer. Eso es mansedumbre, no falta de poder, poder sometido al amor.
Yo también estoy formando eso en ti. Cada vez que controlas una palabra que podría destruir, cada vez que decides perdonar antes de vengarte, cada vez que respondes con verdad pero sin crueldad, cada vez que eliges la paz sin negociar la verdad, ahí estoy formando a Cristo en ti. No tengas miedo de ser firme. La mansedumbre también sabe decir no. También pone límites, confronta cuando hace falta. La diferencia es que no nace del orgullo sino del amor. Así que deja de medir tu fuerza por el volumen de tu voz. Mídela por la capacidad que tienes de obedecerme incluso cuando tu carne quiere hacer exactamente lo contrario. Porque la verdadera fortaleza no es dominar a otros, es dejar que yo domine tu corazón. Y cuando eso ocurra, la gente no solo escuchará tus palabras, verá mi carácter reflejado en tu vida. Con amor, tu Padre Celestial. Así que, ahora sí que sí, caso cerrado, o más bien, caso entregado a Cristo. Nos vemos en el próximo fruto del Espíritu, en el próximo caso. Bye.